lo más importante es el contenido. O sea, yo creo que un espectador te perdona más un maco de fotografía o que una actuación no esté tan buena o que haya algún error técnico. Que un plot hole. Exactamente, que una mala historia. Hola señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. El día de hoy nos acompaña el director, que yo admiro mucho, Héctor Valdés. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de estar aquí. Yo te estaba contando antes de empezar de que este podcast nace como para dar un poco, digamos, de realismo a lo que pasa detrás de cámara. Y nada, antes que eso, me gustaría saber un poquito acerca de cómo tú te diste cuenta que tú te querías dedicar a ser director. O sea, cómo tú te diste cuenta que tú te querías dedicar al cine en general. Bueno, para eso tenemos que remontarnos a principios de los años 90. Ok. O sea, más específicamente a la Semana Santa del... Estoy tirando una fecha no muy exacta, pero del 96, 97. Pero nada más cuando decís que en Semana Santa ya tú te acuerdas lo suficiente. Lo que pasa es que esa Semana Santa me marcó la vida. Ok. Porque yo acababa de ver, yo era un niño de 7 años, mi papá tenía una cámara de video que él se acababa de comprar, pero para los viajes. Ok. Que yo se la cogí escondido para grabar video. Y yo había visto en esa época un programa, producto de que me pusieran a ver televisión educativa de niños. Yo veía mucho Discovery Channel, había un programa que se llamaba La Magia del Cine. Y al final de cada capítulo te ponían como un segmento de cómo hacerlo en tu casa. Déjame acercarte un chisme al micrófono. Ok. Ahí. Entonces te ponían como un segmento de cómo hacerlo en tu casa. Y tú supiste que con la cámara, yo inventando y viendo eso, yo comencé a inventar en mi casa. Ok. Entonces, esa Semana Santa específicamente, yo tenía muy en la mente Jurassic Park. Y yo tenía unos dinosaurios de juguete. Ok. Y en esa Semana Santa nos fuimos dos de mis mejores amigos de esa edad. ¿Qué edad tú tenías más o menos? Como 7, 8 años. Ay, No, Dios. era inventando. Varios de mis primos mayores. Y de alguna forma, yo creo que fue como parte también como de la diversión de la Semana Santa, fue que nos propusimos grabar una película. O sea, con la cámara. Ok. Entonces nosotros estábamos en este hotel en Puerto Plata y todas las tardes bajábamos, después de la playa, bajábamos como en estos resorts donde están como el patiecito entre los edificios. Y bajamos ahí con la cámara, los dinosaurios de juguete. Yo había hecho un asteroide con papel aluminio. Y entonces eso era como la diversión de la tarde. Pero había conflicto. Era una Sí, cosa era elaborada. la extinción de los dinosaurios. Era una cosa elaborada. ¿Qué pasa? A mí me gustaba la idea de hacerlo stop motion. Porque yo lo había visto en el programa de Discovery Channel. Pero ya el segundo día de hacer stop motion y viendo que solamente daba tiempo como para hacer un chin. Ajá, de que... Ya como... un segundo. Sí, como niño al fin ya estábamos como... Hay que buscar otra forma de hacer esto o esto se va a pique. Ajá. Entonces, habían como unas varas de pescar y yo agarré como unos hilitos. Entonces, lo comenzamos a mover por ahí. Ok. Y ya al final, o sea, ya en Chercha fue el último día, tenemos que acabar el corto, hicimos el peñón con el papel aluminio, se lo tiramos, ya se extinguieron los dinosaurios. Ya, ese fue el final. Y ese fue mi primer corto. Ok. Entonces, a partir de ahí, yo pasaron varios años y yo siempre era en el curso el que tenía el cuaderno lleno de dibujitos atrás. O sea, yo me la pasaba dibujando, haciendo cómics, personajes. Me gustaba mucho inventarme personajes como si fuera para un cómic, para un anime o para algo así. Y eso yo lo llevé también a mi época ya como entrando como a secundaria. Ok. Pero ya como que dejé un poco al lado el dibujo y volví otra vez con el tema del grabarlo. de filmar. Pero en eso también coincide que ya en esa época uno ya veía más otras cosas en televisión y en esa época yo veía en TV. Mucho en TV. Claro. Entonces mis amigos y yo teníamos una obsesión con Jackass. Con el programa. Ajá. Donde hacían como estos stunts como bastante atrevidos. Pero yo no quería hacer los stunts atrevidos. Yo me agarré de que yo lo quería filmar.
Entonces yo hacía los videos de los amigos míos tirándose de un techo o metiendo... O en una patineta y cayendo en una piscina, o sea, como ese tipo de cosas. Sí, esos son el tipo de cosas que hace la gente de esa edad. Exactamente. Entonces, como... Y también coincidió con los amigos míos que tocaban instrumentos que también querían hacer videos musicales. Entonces yo comencé también... Yo te lo grabo el video. Entonces yo comencé también a ganar como cierta reputación, como que hasta en los otros colegios, ¿no? Él te puede hacer el video. Y la gente me llamaba para hacer el video. Incluso me recuerdo una vez que me llamaron para hacer un video de 1.15. Yo, no, pero espérate. Sí, de que ahí yo no entro. Ahí no, espérate. No, porque no. Al final yo terminé editando el video de los 15. Ok. Como que ahí... Y tengo una anécdota bastante cómica de a uno de mis mejores amigos, el del video de los dinosaurios, que él tenía que hacer un trabajo final. Porque ese amigo tuyo estaba desde los tiempos de los dinosaurios. Sí, es mi mejor amigo de los 2 años. Ok. Shout out a Emmanuel. Él... Cuando estábamos ya como... Él se fue para otro colegio. Y cuando estábamos ya como... A 2 años de graduando de bachillerato, él me dice a mí que él tiene que hacer un trabajo final de un video. Y bueno, para no cansar el cuento... Ya tú eras el tipo de los videos. Yo era el tipo de los videos. Y en los viajes del colegio, en el colegio también me ponían a hacer videos. ¿Y tú no tenías a la gente harto como con eso de que tú hacías todos los videos? Tú sabes que era como... Caso. Tú sabes que eso era como que... Incluso era hasta como mi forma de yo expresarme en el colegio. Porque incluso llegó un punto que en vez de presentar con una cartulina o con un PowerPoint, yo me podía agarrar de que pero profe, yo puedo hacer un cortometraje de ese tema. Ajá. O yo puedo hacer un video como un documentalito de eso. ¿Usted no prefiere eso? Y como que siempre, o casi siempre, como que entraban en esa. Ajá, los profesores. Y realmente fue por ahí la cosa. ¿Qué pasa? Cuando yo me graduó del colegio, en el 2007, el tema de vivir del cine, para conectarlo un poquito más con tu podcast. Eso te iba a preguntar. El tema de vivir del cine no era algo tan tangible. Y yo lo veía de dos formas. Yo sabía que yo quería dedicarme o al oficio de hacer cine o a la industria del entretenimiento. Okay. O sea, ya sea o del lado empresarial o del lado artístico. O preferiblemente ambos. O sea, poder hacer una y otra. Entonces yo, cuando me gradué, yo me fui a Montreal, pero a estudiar business. Okay. Aquí no había ley de cine, aquí no habían las facilidades de las cuales gozamos hoy en día en la industria. Yo también lo veía como que, bueno, si me tengo que dedicar a cine, también me tengo que ir de aquí. Claro. O sea, yo lo veía como eso fue como el camino que yo lo vi posible. Entonces, ¿qué pasa? A 2 años de yo graduarme en la universidad, entra en vigencia la ley de cine. Y se hace la primera película con ley de cine, que fue El Rey de Najayo. Yo en los veranos, antes de eso, yo llegué a hacer pasantías aquí, en Unicornio Films, donde yo conocí a muchos de mis primeros colaboradores, principalmente don Fernando Báez, que para mí fue un gran mentor, y su hijo Frankie, que fue con la persona con la que yo hice mis primeros cortos, incluso mi primera película y mi primer documental. Okay. Y ya ahí se comenzaba a ver como un ambiente donde yo sentí que yo tenía que volver, que yo tenía que ser parte de eso. Entonces tú hacías todo esto corto estudiando business. Sí. Wow, qué random. Y yo convencí también, me pasó que convencí a varios de mis profesores para hacer cortos allá. También. Para clases de marketing, para clases de emprendurismo. Y entonces tú escribías, por ejemplo, justamente viniendo para acá, estaba hablando con Rizzi que tu primera película tú la hiciste teniendo 25, ¿no? Bueno, realmente... ¿A qué edad tú le...? Bueno, realmente salió yo teniendo 25, pero yo lo empecé... Eso fue un proyecto que nació estando yo viviendo en Canadá, en Montreal, en mis últimos años. Tiene algunos factores como... No autobiográficos, pero sí cosas que yo había visto, ambientes que yo conocía. A mí me encantaba desde pequeño hacer viajes de carretera con mi papá. Entonces también eso era algo también como muy, muy, muy personal. Entonces para ese proyecto yo comencé a idearlo teniendo 20, 21 años. Pero tú arrancaste a escribir un guión de un largo, de una vez. Bueno, lo que pasa es que también yo tuve
una gran aliada en ese proyecto, que fue Cintia Fermín, con el cual escribimos el guión. Ok. Y se daba la casualidad que como su hermano vivió muchos años en Toronto, se dio como la conciencia que ella estaba en Canadá también, Ok. en esa época. Entonces como que hicimos mi último verano antes de que yo me estaba graduando de la universidad, antes de yo venir para acá, fue donde se escribió ya el guión. Pero yo tenía cuadernos de cuando yo era estudiante, lleno de bocetos, ideas, de cosas que yo quería hacer como una primera película. Y también eso es una de las cosas que tengo que mencionar que pasan que es como, yo le llamo como el síndrome de las primeras películas, que uno quiere como poner todo. Todas las ideas que uno tiene las quiere poner en una. Entonces, es una película que es road movie, pero tiene suspenso. Pero también tiene un final art house. Pero también tiene referencia de Star Wars, de películas de zombies. Entonces, es como un reflejo de mi juventud, básicamente. Ujú. Yo me recuerdo que yo fui a ver esa película con mis amigas, que era de las primeras películas que nosotras veíamos que eran diferentes. Y yo tenía así de que una amiga que quería ser escritora y yo que directora. Y así mismo fue que fuimos a verla y nos pareció eso mismo, que era una película diferente, que aquí no se habían visto road movies ni nada de eso. Pero me impresiona que tú la hayas empezado desde tan joven. O sea, desde los 21 años ya tú tenías idea como que tan clara. Y una pregunta, ¿tú no recibiste resistencia de parte de tu familia a la hora de que, ok, el muchacho lo mandamos para Canadá, está estudiando business, pero él sigue con ese sueño porque es un sueño, digamos, latente simultáneo? Bueno, yo creo que la resistencia que yo tuve de parte de mi familia, que obviamente la hubo, yo creo que se canalizó desde un punto de vista más productivo. Ok. En el sentido de, cuando ellos ven que ese sueño o ese fuego interno no se apaga, y que está en esas ganas de crear, y todavía sigue como esa necesidad de expresarme a través de el audiovisual, ahí es que ocurre mi encuentro con don Fernando Báez. Y ocurre la pasantía. Ok, Porque fue más en plan de... te ayudaron entonces Es que, como a contactarte. sí, porque fue como... Yo creo que también en parte, o sea, yo estoy aquí asumiendo, pero yo creo que en parte también era como, bueno, vamos a hacer que el muchacho vea la realidad de cómo es esto, a ver si todavía él quiere seguir en eso. Ujú, ujú. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a un set, no fue que me encantó. Ujú. O sea, porque yo venía con una visión muy romántica. Y yo venía con una visión muy propia de cómo hacer las cosas. En el sentido de que todo lo que yo venía haciendo, desde el corto de los 7 años hasta los proyectos que yo había hecho como estudiante en la universidad, era muy a mi manera, como yo quería, la historia que yo quería, con quienes yo quería. Entonces yo no había visto el engranaje de un día de rodaje. Yo Claro. no sabía que eso eran 12 horas y cuidado. Yo no Ujú. En sabía, el mejor de los escenarios. en el mejor de los escenarios, exactamente. Eso, yo no sabía lo que se podían pasar 6 horas de un día para tú hacer 30 segundos de algo. Ujú. Y al mismo tiempo, yo tampoco estaba muy acostumbrado a la idea de como ver o accionar en un rodaje desde, vamos a decir, desde la perspectiva como de un outsider, Claro, claro. prácticamente. O sea, como Como que, fuera de la idea, digamos, inicial y de la concepción artística, ¿tú quieres exacto, decir? como que yo lo veía como más como, ok, esto es lo que hay que hacer, pero yo incluso me llegué, no a morder la lengua, pero como que yo decía como, cónchale, como que no, me di cuenta muy rápido, como que yo no puedo opinar tanto como yo opino en las cosas que yo hago para mí. O Ujú. sea, como que yo hay que seguir una jerarquía, me di cuenta muy rápido. Y entonces, de esa experiencia, nació en mí el respeto a lo que es un rodaje, el respeto a lo que es un crew. Yo lo vi eso como el ejército, prácticamente. O sea, como Pero qué bueno que tú te diste cuenta de una vez, porque hay mucha gente que están empezando que no se dan cuenta y se enteran de mala manera, cuando le llaman la atención, no sé qué. Y cuéntame entonces, luego de que tú tienes esta experiencia, hace tu primera película, yo me imagino que tú pensabas que eso era algo que te iba como a cambiar todo, tener tu primera película. ¿Cómo fue esa experiencia y, digamos, fue según las expectativas? Mira, realmente, en algunas cosas sí,
y en muchas cosas no. Ok. Porque uno también, otra cosa que pasa, cuando uno hace su primera película, uno cree que también el mercado, el negocio en sí, o incluso los propios festivales, o vamos a decir, el tema de la distribución, uno dice, bueno, yo voy a venir aquí a romper. Yo voy a entrar en Sundance, va a venir A24 y me va a comprar mi película. Y yo mañana estoy haciendo una película de Marvel. Estoy haciendo She-Hulk. O sea, como que eso es lo que uno piensa. Y sobre todo cuando uno lo hace con la juventud con la que yo lo hice. Sí. O sea, entonces te dan muchos choques de realidad. Y que son buenos. ¿Cómo fueron algunos de esos choques? Yo tengo de mi primera película como, de verdad sin mentirte, como 50 cartas de rechazo de festivales. Tengo de agente de venta. Yo mandé como 50 emails presentando la película. Realmente hubo varios que mostraron interés. Pero yo no sabía cómo operaba tampoco ese negocio. Y ¿Y esa parte tú lo hiciste solo? todo eso yo lo hice solo, ahí que iba. Todo eso yo lo hice solo inventando, o sea, porque yo no tenía nadie que me guiara en ese proceso, en esa época. Por eso también una de las lecciones muy importantes en esto, o en todo en la vida, en cualquier área de la vida, es tener buenos mentores. Tener gente, porque eso la curva de aprendizaje te la corta bastante. Muchos errores que cometí en mi primera película, lo cometimos por simple inexperiencia o por no estar expuesto. Claro. O sea, de cosas. Una anécdota que a nosotros nos pasó, que esto yo creo que le dolió más a Frankie que a mí. Pero a nosotros se nos cogió la idea de que queríamos alquilar unos lentes vintage para la estética de la película. Ajá. Y eso yo estaba entre ceja y ceja, que esos lentes había que conseguirlo. Yo me acuerdo que yo hasta viajé a Nueva York a juntarme con el tipo que me alquilaba los lentes. Ok. ¿Y qué pasa? Nosotros, después de la primera semana de rodaje, cuando comienza el editor a ver el pietaje, es que se da cuenta de que nosotros estábamos rodando a 2 cámaras, por suerte, porque casi todo lo de una cámara tenía muchísimos problemas con el foco por los lentes. Y habían lentes sin colimar. Y era como que... Todo estaba desenfocado. Todo lo de esa cámara estaba desenfocado. Entonces, por suerte, yo estaba rodando porque gracias a Dios, era la porque parte... ¿cómo iban a Bueno, por suerte, nosotros estábamos haciendo todo lo que era de la fiesta, del principio de la película. Entonces, como para la fiesta, yo también pedí muchos favores, que eso también son cosas que uno hace cuando empieza, de invitar a familiares, primos, amigos, para que sean parte de la fiesta, de la gente de la fiesta. Yo no lo iba a poner, ya sabiendo yo lo de las 12 horas, yo no lo iba a poner a ellos 8, 10 horas ahí hasta parado. Entonces yo lo que hice fue prácticamente para esas secuencias como si fuera una fiesta de verdad. Ok. Tú armaste una fiesta full. Yo armé una fiesta full. Que le obviamente música y de todo. Versión low budget, porque no fue... O sea, yo le dije, vayan con su ropa como si vieran por una fiesta full, por una boda, por una cosa. Y buscamos el patrocinio también para que hubiera como alimentos y bebidas como de fiesta, que son los que salen en cámara también, como una champañita, una cosa. Pero realmente nosotros estábamos era con 2 cámaras, moviéndonos. Viendo, o sea, captando el momento. Y en los momentos donde ellos no estaban, hacíamos como la secuencia más íntima, ya con los actores. Pero eso te iba a preguntar por los diálogos, porque se había música. Pero todo eso de la casa, de la fiesta, si tú te fijas, hay cosas que... O sea, eso está por montaje. Eso está en edición montado. O sea, nosotros hacíamos, por ejemplo, el personaje de Sara Jorge bajando por la escalera, se encuentra con Christian, que los tíos, pero al mismo tiempo está pasando la fiesta. Pero nosotros no lo rodamos así. Nosotros rodamos primero esa escena y le metimos la fiesta. Como si fuera un B-roll. Entonces, hicieron una fiesta y grabaron B-roll. Y grabamos B-roll de fiesta. Y metimos par de secuencias. Sí hay secuencias, por ejemplo, cuando Fran le está tirando fotos a Sara en la película. O por ejemplo, cuando Christian está con los amigos en la fiesta. Que también eso lo hicimos en una discoteca. Hicimos también eso, que el principio de la película, el prólogo en una discoteca también. Nosotros conseguimos permiso para ir a rodar en una discoteca, que era
yo me acuerdo que era Praya en esa época. Ah, claro, que estaba Nosotros hicimos pegado. Praya y London Box, Que eran las dos que estaban que eran las pegadas. dos que estaban pegadas. Yo no sé también por qué, a mí yo pensé como que eso iba a machar, pero realmente esas fueron las dos que yo conseguí y nosotros nos lanzamos. Y entonces nos lanzamos como si los personajes estuvieran de fiesta. Y Ahí. entonces vean, que ya después de que tú haces tu primera película, no todo salió como tú te imaginabas. ¿No te costó tú decir, ok, por aquí yo sigo? ¿O cómo fueron esos días después de eso? Mira, realmente lo que a mí me ayudó bastante a nivel, vamos a decir, motivacional, fue que vamos a decir, al cabo de unos meses de haberse estrenado la película, el que era mi productor en esa época, yo le digo el tocayo, se llama Héctor Montaz, él me propone dirigir un documental que él estaba armando, que se llamaba Ok. República del Color. Ujú. Y yo realmente no tenía, no tenía una visión de que eso es un tema al que voy, de cómo mantener sostenible lo que yo estaba haciendo. Ok. Entonces, yo salté inmediatamente a ese proyecto. Entonces, ese proyecto para mí también fue una catarsis, porque también fue una experiencia en donde yo cedí a algo que ya estaba armado, una estructura que ya estaba armada. Entonces lo tomé como un estudiante. O sea, ¿Cómo así? en el sentido como que de todo, o sea, tenía involucrado historiadores de arte, tenía involucrado personas que eran muy conocedoras del tema, y yo, aunque aprecio el arte desde pequeño, yo no sabía hasta que yo hice ese proyecto quiénes eran, por ejemplo, nuestros primeros maestros de la plástica, más allá de lo que uno ve cuando uno va a un museo aquí o de lo que uno ve, por ejemplo, en una colección de alguien. O sea, como que Ujú. eso fue algo que, en ese sentido, fue sumamente para mí enriquecedor. Entonces, también fue mi primer rodaje también en el extranjero. O Ok. sea, nosotros tuvimos la oportunidad de rodar en el Louvre, en París. Tuvimos la oportunidad de rodar en varios sitios de España. Y como esa flexibilidad que te da el documental y Ujú. el tener y haber venido de una película que era más o menos más tradicional y venía entonces, vení de estar rodando en esa época con una Red Epic, a estar Ajá. rodando con una 7D otra vez, Claro. como que te pone la cosa en perspectiva otra vez. Claro. Entonces, el rodar ese proyecto así y el hacerlo más que con una visión de, no, yo quiero que tú entres en todos los festivales del mundo, yo quiero que tú lo compres tal distribuidora. Yo lo hice más con una vocación de educar y de yo aprender también. Entonces era un espíritu completamente diferente y es el cual a partir de ese momento yo he tratado de imprimir en todo lo que yo hago. Ok. ¿Y cómo? Y ya después de ahí que tú sigues, digamos, haciendo otros proyectos. ¿A partir de qué momento tú sientes que tú lo volviste sostenible? Tú que me mencionabas eso de volverlo sostenible en el tiempo. Mira, realmente el tema de la sostenibilidad vamos a decir, en este tipo de industria o de negocio, se, viene a coger forma, por lo menos en mi caso, después de ese proyecto, justo cuando ese proyecto estaba ya terminando la postproducción, nació mi otra productora, de la cual yo soy socio, que es Bow Group. Ujú. Realmente son cosas que lo tengo que decir también con el tema de los mentores y de aprender de todo el que te rodea. Realmente la visión de hacerlo sostenible también vino muy de la mano de mis socios que venían más de un mundo empresarial. Yo era el Ok. cineasta. Ah, ok. Ellos no se dedican, o sea, no se dedicaban a nada de eso. O sea, realmente en la época cuando nació Bow, no, los tres veníamos vamos a decir, de mundos distintos. Ok. Mi socio José Ramón fue que hizo la campaña del mercadeo de mi primera película, Del Sur de la Inocencia, y también la de República del Color. Mi otro socio Vicente es más numérico.
y es la persona que al día de hoy maneja todo ese tema administrativo de la empresa. Entonces, como esa sinergia fue que me cambió como ese chip, como Claro. el tener ese contacto con los tres. Y una de las cosas también que yo vi muy importante a la hora de hacer esto sostenible era que también, para que fuera sostenible, después que tú ves lo que tarda hacer un proyecto, tú también te tienes, si tú quieres hacer que algo sea constante y que todos los años se hagan varias cosas, también te tienes que dar cuenta, no solamente que hay que delegar, sino que no siempre tiene que ser acerca de ti, en el sentido de que no siempre tienes que dirigir, Claro. o no siempre tienes que ser tú el que lleve, vamos a decir, la batuta del proyecto. Entonces nosotros comenzamos a operar más como un estudio, o como una pequeña, como un mini estudio, en el sentido de que nuestras decisiones fueron más en ver, ok, ¿cuántos proyectos nosotros podemos realizar al año? Claro, porque ¿Quién va a dirigir es este? una visión más empresarial. Exactamente. Porque si ustedes entonces se quedaban como algo más artesanal, que sería, por ejemplo, esperar que tú tengas un guión nuevo, eso se No, va a estuviéramos tomar. esperando mi tercera película todavía. Exacto. Entonces yo vi que ustedes comenzaron a, por ejemplo, que ustedes hicieron producciones con David Mahler, que Sí. ustedes, yo le he visto que le han hecho producciones como a varios directores, ¿verdad? Sí, realmente nosotros hemos tenido la dicha de trabajar con muchos, incluso con muchos directores de ser parte de sus primeras películas. Nosotros, por ejemplo, un ejemplo en ese caso es David Pagán, que David Pagán para Ah, mí es él era tremendo AD. la primera vez que yo entré a una producción, él era el AD. Bueno, él fue AD de varias de nuestras películas, incluyendo Malpaso, y realmente es una persona que yo estoy muy contento de lo bien que le está yendo. Él está haciendo series en México hoy en día. Ay, qué chulo. Y su primera película como director la hizo en Bow. Ah, claro, ok. Y asimismo también la primera película de Yasser, Michelin como Ujú. director, que no ha salido, se llama Las Pequeñas Cosas. Sí, yo vi que está Nashla. Sí, y Héctor Aníbal también se hizo, y ya Yasser lleva varias películas que no han salido por el tema del COVID principalmente. Ok. Y también con David Mahler. También tuvimos la oportunidad de trabajar también con varios directores, también tanto de aquí como de España, sobre todo en nuestros inicios, que tuvimos nosotros, nuestra primera película como empresa, que ya ahí yo empecé más a desempeñar un rol más de productor ejecutivo. Fue Todos los hombres son iguales, que es Ah, yo un la vi remake esa también. de una película española, Ok. que salió si no me equivoco, creo que fue en el año 94. Y nosotros, a través de buscar los derechos de adaptar el guión, dimos con el director del original. Y el Wow. director del original vino a hacer la película con nosotros. Ah, y él vino aquí y la hizo Sí. aquí. Ay, pero qué chulo. Entonces, ese fue otro gran mentor. Después ya con mi segundo largometraje de ficción, Melocotones, gracias a esa experiencia. Eso te iba a preguntar, que vi que fue una coproducción, ¿verdad? Bueno, Que los realmente, actores por lo menos bueno, eran españoles. realmente es una coproducción a nivel, vamos a decir, informal. O Ok, sea, no tiene el pasaporte, no tiene la ok. doble nacionalidad. Pero realmente con esos primeros, como entramos con con ese contacto con cineastas y técnicos españoles, también hubo un feedback y conocimos gente a raíz de esos proyectos. Y realmente había y hay, sigue habiendo un interés de hacer cosas que también, de proyectos que también vayan a diferentes mercados. La idea con mi segunda película, que fue Melocotones, era de hacer una película que pudiera tener un crossover al mercado español, pudiera también Que es un mercado penetrar. 1000 veces más grande que aquí. Bueno, que también son cosas que hay que considerar. Claro, O sea, eso mismo, que la gente a veces se le olvida que vive en un país que tiene 10 millones de personas y que de esas 10 millones de personas, ¿qué porcentaje va a ver una película? O sea, se va a sentar a ver una película. básicamente, y más cuando son películas arriesgadas. Ok, O sea, claro. que ahí cuando tú ves, por ejemplo, los reportes de la taquilla, la diferencia es abismal Ujú, con respecto a las películas más tradicionales. claro. Entonces, esa era como la apuesta con esa película, de poder penetrar a más mercados. Pero de ahí también yo conocí a otro que al sol de hoy para mí es una de las personas de las cuales yo he aprendido más sobre el tema de cine,
que es Juan Carlos Gómez, que fue el director de fotografía de Melocotón y de Malpaso. Ok. Y a partir de ahí, o sea, la manera en que nosotros estructuramos fue básicamente eso. Nosotros realmente en el día a día yo opero más como un productor ejecutivo y más de la parte empresarial, y eso me ha permitido tener una estructura donde yo puedo de repente desarrollar los proyectos que son míos más autorales, ya de una forma un poquito De calma, digamos. más holgada, pero organizada, en el sentido de que, ok, este año lo dediqué para desarrollo de Malpaso 2, por decirte un ejemplo que no va a pasar. Pero eso es para hacerla en el tercer trimestre del año que viene. Claro. O sea, como que esa es la visión con la cual nosotros estamos operando. O sea, de nosotros poder hacer, vamos a decir, obviamente cambia, porque también, o sea, vamos a decir, los proyectos varían, la situación, vamos a decir, macroeconómica del mundo varía, y hay veces que se puede hacer 3 películas, hay veces que se puede hacer 1 y 2 documentales. Claro. Entonces, pero la idea es uno poder tener opciones, y tener planes y tener escenarios diferentes. Entonces, nosotros siempre operamos con varios escenarios. ¿Y cómo tú has logrado, digamos, como balancear estas dos partes de ti? El productor ejecutivo, que piensa en, digamos, en el socio de la empresa, y el creativo. ¿Y cómo tú sacas tiempo para cada uno? Bueno, básicamente, yo creo que la forma de nosotros poderlo hacer es lo primero es enfocarse en tener una infraestructura, tanto, y cuando digo infraestructura no me refiero necesariamente al espacio, sino que me refiero más al tema del capital humano. O sea, uno tiene que tener un equipo al que uno pueda ir a la guerra. O sea, y eso es lo que uno tiene que siempre estar como velando. Y también una de las cosas que yo he podido como, con los años que llevo haciendo esto, he podido ir afinando y he podido ver también a través de las cosas, por ejemplo, que traen sobre la mesa las personas que vienen a trabajar en los proyectos con nosotros, y también de lo que puedo también retroalimentarme de lo que nosotros como socios hablamos, de cómo ha sido la experiencia en cada proyecto. Entonces, la manera de nosotros poder, o por lo menos de yo, poder dividir las dos partes de mi cerebro, es básicamente todo recae en la organización, en cómo tú organizas tu día, cómo tú organizas tu mes, cómo tú organizas tu año. Entonces, realmente, eso entonces, sumarle tener un equipo al que tú puedas confiar y el tú saber que las cosas están corriendo, te permite de repente decir, no, espérate, este día yo lo voy a dedicar a hacer, por ejemplo, todo lo que son los perfiles de los personajes de mi próximo proyecto. Pero al mismo tiempo se está rodando la próxima película. O sea, es como que tú tienes que tener como esa confianza en el equipo y de saber de que todo el que está ahí está haciendo el 1000%, pero entonces la parte que es artística, la parte que es tuya, es tú da el 1000%. Claro. Que es una parte ya un poquito más solitaria y que es como más despegada de, vamos a decir, de la exigencia de un horario. Sí, y no llevan el mismo ritmo tampoco. No llevan el mismo ritmo para nada. Y cuéntame a nivel ya, digamos, artístico, creativo, etcétera, ¿tú sientes que tus historias tienen una temática en común? O sea, ¿qué tipo de historias tú sientes que te llaman la atención? Porque la gente podría, como que tú sabes que la gente siempre le pone no, las temáticas de fulano, pero ¿cómo tú las definirías? Mira, yo siento que a mí me gusta hacer mucho historia. Lo primero que yo tengo una teoría de que todos los personajes, o por lo menos los protagonistas, de alguna manera u otra son uno. O sea, son como un reflejo. O sea, es como lo que dicen del espejo, como que lo que a mí no me gusta de ti es porque yo también lo tengo. Y lo que yo admiro de ti es porque yo puedo también desarrollarlo. Y es como un poco eso, como que yo
te lo puedo comparar un poco más con porque mis proyectos ya a nivel creativo como director siempre han sido de índole muy personal. Ok. Entonces, por eso te digo como que siempre A van muy pesar de que cuenten una historia que pareciera completamente divorciada, digamos, a tu realidad, a Sí. nivel superficial, digamos. Bueno, realmente yo nunca me he montado en un carro volador. O sea, nunca he viajado en el tiempo. No, pero digo, por ejemplo, con Pero sí. Malpaso, que por ejemplo, que no es tu realidad, pero que me imagino que a nivel interno o a nivel de subtexto tendrá cosas que Sí, eso que no tú te tiene, refieres. totalmente. Por ejemplo, yo veo mucho, sorprendentemente, yo veo mucho de mí en Cándido. O sea, sobre todo en el tema de la inocencia y de que él es un soñador en un mundo donde no hay soñadores. Y Ujú. eso era, que para mí eso fue lo que catalizó la historia, por ejemplo, es un ejemplo. Eh, en Melocotones yo veo en Diego, el protagonista, eh, una... co- ahí veo como mi carácter obsesivo compulsivo, Ok. de cómo de perfeccionismo, de cómo yo quiero que las cosas queden y por eso a veces quedan hasta mal. En Andrés, de Al Sur de la Inocencia, yo veo mucho el tema, una búsqueda existencial de un propósito. Una búsqueda de pertenencia, pero a la vez de individualidad. Entonces, por eso te digo como que tienen un poquito de mí. Entonces, yo te pudiera decir que mis historias entonces son de outsider. Son de gente que está mirando el mundo de afuera de afuera hacia adentro. Ujú. O que tienen este término que lo usan mucho vamos a decir, en los libros de guiones, como tipo Save the Cat, Ajá, que es ajá. como Fish Out of Water. Esas son las historias Sí. que me gustan. Tener una persona y meterla en un ambiente al que no pertenecen. Y eso siempre trae conflicto. Y eso pasa en toda mi película. Yo tengo, por lo menos en las ficciones, yo tengo, por ejemplo, en Al Sur de la Inocencia, a estos dos hermanos, clase alta, que se van para el sur profundo. Ujú. Tengo en Melocotones a esta pareja que llega a un motel abandonado y comienza a viajar en el tiempo. Y en Malpaso está este niño, este joven, que por su condición de albinismo ha sido recluido por su vida entera y nunca ha ido al mercado binacional. Ujú. Y te doy la primicia que en mi próxima película tengo la historia de un náufrago en una isla de un viaje en Yola. Ay, qué chulo. Entonces, como que siempre, por eso, como llegando a ese análisis, como que doy con eso, como que siempre hay como eso, como personas Sí. fuera de su elemento, Sí, outsider. es como si uno de manera, o sea, inevitablemente contara una y otra vez la misma historia de manera diferente. Sí. Aunque sean, digamos, completamente diferentes, digamos, desde fuera. Y entonces, en esos proyectos, digamos, ya más personal, tú colaboras con muchas personas y o sea, yo digo desde el punto de vista antes del rodaje, pues ya obviamente en el Ujú. rodaje hay miles de personas, pero desde antes, desde el guión, cuéntame un poquito Es de que a mí cómo me es eso. encanta la colaboración, porque como te decía ahorita, el oficio creativo tiende a ser o puede ser muy solitario. Y a mí hay momentos en que no me gusta que sea así. Y En- causa más resistencia, yo diría también, avanzar un proyecto cuando uno lo tiene que hacer uno solo, ¿no te pasa? sí, totalmente. Por eso te digo como que si no tuviera el equipo que tengo hoy en día, ¿verdad? Las personas con las cuales yo colaboro hoy en día, yo creo que yo todavía estuviera haciendo la segunda o tercera película. Claro, 100%. Porque es que si uno se queda uno solo en su casa escribiendo, es mucho más No, difícil uno avanzar la historia. Uno no tiene ni con quién como que rebotar las ideas. mira, y ahí es que voy con el tema de rebotar las ideas. La mayoría de las historias o guiones que yo he barajado o que por alguna razón he engavetado, digo, no la voy a hacer todavía, es porque no he tenido ese feedback. Es porque yo me le he tirado yo solo. Llega un punto que uno mismo hasta se quema en la mente y dice, no, la Sí. tengo que dejar por ahora. Y yo tengo varias historias que no han visto la luz del día por eso. Sin embargo, las historias donde yo encuentro un buen aliado, un buen colaborador, ya sea o un buen coescritor, o ya sea un buen o un feedback de un buen productor, que vaya de la mano, ahí es donde yo siento como que yo puedo sacar la sala y decir que Ujú. esto va para adelante. ¿Y cómo tú hiciste para poder encontrar, digamos, en tu camino? Tú me has ido haciendo varias historias, pero ¿cómo tú encontraste en el camino, digamos, mentores y colaboradores? ¿Dónde aparecieron esas personas? Pues yo creo que a veces, muchas veces
quienes estudian, digamos, comienzan con sus compañeros de la universidad, pero no es lo mismo tener un mentor que una persona que ya está más posicionada. ¿Cómo tú te encontraste con esa persona, esas diferentes personas? Mira, realmente hay un gran elemento que es de suerte. O sea, También. pues yo me siento en ese sentido sumamente privilegiado. Pero también yo creo que todo recae también en saber que uno de todo el mundo aprende. O sea, Claro. porque realmente mi, mi primer acercamiento, por ejemplo, a don Fernando como un mentor, no fue porque me lo presentaron o porque yo llegué a un set de él. Fue porque yo me le pegaba y yo le preguntaba. Ok. O sea, Y que tú hubo eras una freco. exactamente. No en el momento que él No, estaba dirigiendo, pero yo claro. agarraba, por ejemplo, en su oficina y le tocaba la puerta y yo le decía, mire, quiero hacer esto, ¿qué usted opina? O sea, como Claro. que tener, yo no sé qué pasa, pero como que yo siento como que también un tema de manifestar las cosas, como que yo siento que si el, el, las personas, sobre todo mientras más experiencia Ujú. tienen más disposición de dar su conocimiento al que tiene sed de aprenderlo. Eso es verdad. Entonces, como que en ese sentido, Y a veces el que está empezando le da miedo pedirlo pensando que le van a decir que no. Y eso no precisamente, necesariamente sea así. y así me pasó también, por ejemplo, en mi primer corto que yo hice con Frankie, que fue El Fallo. Así también me pasó, tuve dos grandes mentores en ese proyecto, que fueron Ángela Che y Franklin Domínguez. Ok. Uno me dijo que no y otro me dijo que sí, pero yo le di para allá como quiera. En el sentido de que era una historia de un juez ya en edad avanzada, cuyo juicio ya está como Ok, ok. Era como que... tambaleando. Ok. Entonces, por ejemplo, con Ángela Che, que era una de las primeras opciones que yo tenía, o quizá la primera que yo tenía para el personaje, yo, vamos a decir, por una casualidad de una persona, un conocido en común, me lo presentó. Y él me lo dijo a la franca, no, yo no quiero. Pero me dio, o sea, me mató el guión. Pero para mí eso, Ah, pero él lo leyó. Él lo sí. leyó y te dio su Pero feedback. yo inmediatamente, ¿Qué edad tú tenías? yo tenía 19. Ay, hombre. O sea, pero lo hizo de una forma, obviamente, que eran duras las críticas, pero no eran crueles. O Ok. sea, que tú te dabas cuenta que él lo Que era estaba para ayudar. haciendo para ayudarme. Ujú, Entonces, con ese guión ya retroalimentado, yo de casualidad estaba haciendo scouting y yo quería rodar en Bellas Artes, en el ujú. Palacio de Bellas Artes. Y en ese momento el director de Bellas Artes era Franklin Domínguez. Y él se lee el guión, Ok. ya con las correcciones. Ok. Y él me pregunta que quién va a ser el personaje del juez. Y yo de agentado al fin, yo, usted. Y él me Por dijo eso que que hay que sí. ser fresco, por eso que hay que ser fresco. Eso es un Básicamente. muy buen Entonces, ejemplo. y de él, yo percibí mucho, o sea, fue el primer actor con el cual que yo te digo, yo en ese momento yo no tenía ni idea de cómo hablar un actor. O sea, incluso es algo que yo he tenido que ir aprendiendo con los años Ujú. y que sigo aprendiendo. Y, Sí. y después, ya que me metí en esto de esas películas, he cogido clases de eso. Sí, de Eh, técnica de dirección de actores. Porque para mí eso era chino. Entonces, como que fue una de las personas como que también en ese sentido me cogió de la mano y me dijo, no, espérate, vamos, mira, esto es así, mi proceso es así. Ok. Y para mí, eso fue como mi primer acercamiento o asomo a ver cómo funcionaba un actor. También, otro mentor así también que pasó de casualidad fue Fran Peroso en El Sur de la Inocencia. Ah, claro, que él sale, él actúa ahí. Él es el tercer protagónico de la película, que Ujú. tampoco iba a ser él. O sea, en el sentido de que yo no tenía ni idea Que en de... ese momento, o sea, todavía está súper pegado, pero en ese momento como que él era el galán de todas las Sí, a mí, películas. y me pasó que me acuerdo que él también, porque también hay una ventaja también de que este país es chiquito. Sí. Entonces, por una persona en común también lo conocí, pero yo no sabía que él me iba a decir que sí. ¿Y Y qué tú él, hiciste? ¿Le mandaste el guión? ¿O le hablaste de eso? le hablé de eso y él me invitó a mí eh, y a Cintia, que lo había escrito conmigo, nos invitó a su casa.
a beber un vino y a hablar del guión. Y ahí Normal. fue que él me dijo que él quería hacerlo. Pero yo a todo esto, o sea, ni idea. Yo digo, bueno, no hace... Es que hay que estar abierto, no hace nada, o sea, o Claro, sea, como que, aunque te digan que no ve, claro, o sea, claro. esa es la elección. Y a partir de ahí, me, me sucedió que también de él, yo también pude, yo le preguntaba muchísimo, ven acá, por ejemplo, yo fui muy abierto, o sea, en vez de pretender saber dirigir actores, por ejemplo, yo decía, ¿cómo a ti te gusta que te dirijan? ¿Qué a ti te gusta que te digan? Wow, Entonces, me como gusta que, mucho ese approach. entonces Ajá. como que una de las cosas que yo me acuerdo en mi primera película que él me decía es, por ejemplo, si, como para modular, o por ejemplo, si está muy sobre, muy por debajo, él me decía, mira, dime, Panchi, si para ti eso fue un 10 bájalo a 6 o súbelo a 10. O sea, como que Ujú. esa fue una de las cosas que yo me acuerdo que a mí se me quedaron. Y son cosas que son más, no son tan de académicas, sino como son más experienciales. A mí me gusta eso, como ese conocimiento más como llano. Ujú, ujú. Y, y realmente ha sido así como estar presente y detectar. O sea, como detectar de quién tú puedes aprender Ujú. y hablarle. Y cuéntame un poquito cuál han sido alguna experiencia o anécdotas que tú tengas de rodaje, como de... Porque es que yo digo que de todos los rodajes sale una esa historia, que no uno tiene esas historias así tan locas. ¿Cuál ha sido así como una anécdota de rodaje súper loca que tú hayas tenido? Es que hay mucho. No, yo sé. Déjame yo, déjame yo ver si lo puedo. Diga, a ver cuál es la peor. No, porque es que realmente es que hasta las malas son buenas. Sí, Porque sí. uno aprende muchísimo. Eh, Te pudiera decir, por ejemplo, una que pasó cuando estábamos haciendo Malpaso, que en Malpaso utilizamos una técnica, vamos a decir, un poco similar a la que te conté del Sur de la Inocencia de rodar la fiesta, Ok. que era básicamente rodar el mercado como si fuera un documental. O sea, nosotros hacíamos puesta en escena con los muchachos, fuera de, o en un momento que no hubiera mucha gente, pero lo Ok. rodábamos cuando se estaba Team B. O sea, te hacían como el blocking antes, de cómo lo iban a hacer todo y después entonces Sí, como, iban... no de todo, pero había muchas escenas que tuve en la película, que tuve las que las reacciones son reales, porque es que son reales. Ok, O ok. sea, por ejemplo, hay una secuencia en la película, O sea, todos los extras son personas que están en el mercado de muchas verdad. de ellas son, la mayoría. Entonces, y Ustedes por, son arrestados. y por eso también, eso fue una de las cosas por las cuales decidimos hacer blanco y negro, para poder también mezclar formatos. Pues Ah, nosotros rodamos todo eso con una cámara más sencilla, más chiquita. ok. Por el Eh, lugar. por el lugar. Para que no. O sea, obviamente había un conocimiento, porque íbamos a durar un mes ahí. O sea, había un conocimiento de que se está rodando una película, Ajá, de que hay un crew, hay un consentimiento, pero no necesariamente te decíamos cuando era acción. claro. Entonces, pasó un día, uno de los primeros días que hicimos esa modalidad, que había una secuencia donde uno de los muchachos se roba una caja chica de un mercado, de uno de los puestos del mercado. Y en la primera toma hubo que salir huyendo porque pensaban que era de verdad que se lo estaban robando. Entonces, eso es como una que te puedo contar así, como que se me ocurre de momento. Eh, Te puedo Qué lo que contar era. en mi documental de ahora que sale justo la semana que viene, el Sí, yo estaba 27, viendo que se llama Diáspora. Diáspora. Ahí Y... también hay muchísimas anécdotas. Y hay anécdotas hasta de hotel embrujado. Porque ¿Qué? nosotros hicimos un viaje bastante... También viene de algo muy personal. Viene un viaje de conocer de dónde viene el Caribe. De dónde viene el Caribe, no, de dónde vengo yo. Ujú. Entonces sale la idea de hacer este recorrido por toda la isla. También fuimos para Cuba, fuimos a Puerto Rico, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Vermont, Yo leí en que hasta en Miami, África. fuimos a Senegal, a la isla de Gorée, ahí en las afueras de Senegal, y estuvimos también en Huelva, en Palo de la Frontera, donde salió Colón. Entonces, ahí pasaron también varias cosas. Lo que te puedo decir, que esto se puede resumir como algo que saldría en redes sociales, como expectativa realidad. Una de las cosas que a mí y si alguien que está escuchando es de San Juan de la Maguana, perdón por este cuento que voy a hacer. Estaba Pero, acostumbrado. pero realmente, a mí me vendieron una idea de lo que era la piedra de Anacaona. Yo ni sé lo que es eso. Bueno, yo en ese momento,
Y es un punto, realmente es un punto importante de la isla, porque realmente era donde Anacaona se congregaba y venía gente de los cacicazgos y era como un sitio importante. Ujú. Bueno, yo salí con la idea de que yo quería rodar la piedra de Anacaona. Ok. Entonces yo me acuerdo que nosotros salimos de aquí, de la oficina, ponte que a las 4 de la mañana fue el call, para poder estar allá a las 9. Ujú. Vinimos durmiendo el camino entero. Ajá. Y a mí me despiertan, llegamos y yo veo por la ventana y lo que veo es como un play de pelota, como de para jugar pelota. Ajá. Y yo dije, pero ¿y dónde es esto? Conchi, habiéndote levantado a las 4 de la mañana. Pero eso no es el problema, porque uno en esto se tiene que acostumbrar. Pero yo salgo y voy caminando y yo dije, pero ¿y dónde es? No, no, es por aquí, es por aquí. Miren, cuando yo veo que eso era literalmente un peñón en el piso, yo estaba dije, pero ¿y qué más hay que ver? Porque es que, ¿cómo así? O sea, Y entonces habían organizado todo un día de rodaje alrededor de esa piedra. básicamente, por lo mediodía, porque también estaba que esto, sí terminó en el documental, estaba todo el tema de Liborio. Ah, Estaban claro. todo esto, vamos a decir, santuarios, balnearios, lugares de adoración, que nosotros entonces dijimos, ok, pues vamos a aprovechar el día en esto, vámonos full Liborio. Ujú. Y gracias a ese cambio también, porque una de las cosas también que uno aprende es que hay que pivotar. O sea, uno Claro. tiene como que ser flexible, ser rígido pero flexible. O sea, estando ahí viendo, ok, esta es la visión, pero estas son las cosas que suceden. Claro. Y, por ejemplo, nosotros conocimos a un anciano, a un campesino, que se acordaba de las canciones que hacían de Liborio cuando él era chiquito. Wow. Y te estoy diciendo un hombre centenario. O sea, que probablemente incluso lo llegó hasta ver. Digo, por lo menos parecía. o por lo menos tuvo de cerca como cuando comenzaron los movimientos y la leyenda a construirse de Liborio. Ajá. Y él me hizo una canción. O sea, él me cantó la canción y esa canción está en el documental. O sea, son de las cosas como happy accidents. Ajá. Otro que sucedió, que también a mí me causa mucha gracia, fue que estando nosotros en Senegal, nosotros teníamos una cita. En esa época, que fue en el 2018, habría el Museo de la Historia Negra en el mundo. Ok. Era algo así, o la historia negra en África. Yo sé que era algo que como congregaba toda la historia del continente en un solo museo. Y nosotros conseguimos la entrevista del director del museo. Ujú. Estoy yo haciendo la entrevista del director del museo. No llevábamos 20 minutos. Y se asomó un señor sin querer en el espacio de la entrevista. Y como a saludar al director, como que se iba. Ajá. Y cuando eso sucedió, el director paró la entrevista y me dijo, realmente el que sabe de los temas que tú me estás preguntando Es él. es él. Y yo quiero que tú sepas que esa es la entrevista, si no es la más importante del documental, es por lo menos la que me sirvió para armar el documental El muñeco, entero, ajá. para armar el muñeco. Y yo creo que mi editor y coescritor Gilberto, si está escuchando esto, también él va a ser testigo de esto, de que si no hubiéramos tenido esa entrevista, yo no sé cómo hubiéramos editado Eso ese es la proyecto. magia de los documentales, que como que esos cambiecitos son lo que arman la historia. ¿Cuál tú dirías que es como your takeaway, como con lo que tú te quedaste de ese documental? Mira, básicamente confirmé varias cosas. Confirmé de que nosotros somos un producto de el diálogo. O sea, ya sea el diálogo cultural, el diálogo que se da a través de la migración y del intercambio entre personas de lugares o visiones muy diferentes. Aprendí de que la identidad no es algo que está fijo, o sea, la identidad es algo que va evolucionando con la gente y con el individuo a través de los años, de las épocas. Y aprendí también de que eso es una de las cosas que nos ha permitido, a pesar de todas las cosas malas, las guerras, las enfermedades, las epidemias, son lo que el ser humano se lleva en cuanto a su riqueza del espíritu,
viene a través de su intercambio, viene a través de su cultura, viene a través de la identidad. Y yo espero que sea algo que la gente... Que se queden con eso. Exactamente. ¿Ya sale cuándo? El documental sale octubre 27 en Fine Arts. También estamos editando un libro en base a todas las entrevistas del documental y en base a todo este recorrido. Qué chulo, porque en verdad esos son como cosas que siempre la gente lo tiene en libros. O sea, son temas que recurrentemente a la gente le interesa tener también en ese formato. Qué chulo. Mira, y te iba a preguntar, si tú tuvieras que darle un consejo a una persona que está empezando, una persona, incluso, yo te podría decir que de todas las entrevistas que yo he hecho, yo creo que esta es la más favorecedora para mí misma, porque a mí lo que me gusta es dirigir. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que quiera hacer, por ejemplo, su primera película? Bueno, básicamente empieza ahora. O sea, pero déjame explicarlo un poquito más. O sea, siempre va a haber alguien que te diga que no. Siempre va a haber alguien que te diga que se puede hacer de otra forma. Uh-huh. Siempre va a haber una duda en uno de ¿y si fue así? O ¿y si yo no hago esto? O si lo hago de otra forma. Y yo pienso que en ese sentido hay que lanzarse. En el sentido también de que más importante, y creo que esto lo estábamos hablando antes de empezar, lo más importante es el contenido. O sea, yo creo que un espectador te perdona más un maco de fotografía o que una actuación no esté tan buena o que haya algún error técnico. Que un plot hole. Exactamente, que una mala historia. O sea, yo creo que realmente... Y eso se evidencia. Hoy en día yo creo que eso se evidencia con el tema... Hasta con las cosas que están... Que a mí yo no soy muy de, por ejemplo, de TikTok. Pero hay veces que yo me meto o que la gente lo comparte y yo me quedo, wow. O sea, se están haciendo unas cosas prácticamente con un celular, con poco presupuesto, que yo nada más me quiero imaginar a las generaciones del futuro las cosas que van a poder hacer. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me pasó personalmente que yo viví el cambio de mini DV a 7D. Uh-huh. O sea, camarita de cassette a de repente a estar haciendo cortos con cámaras que son realmente para fotos, pero que te permitían cambiar de lente y tenían como un look más cinematográfico. Claro. Y realmente yo veo los primeros trabajos de mucha gente que lo hacen hasta con celulares o con un iPhone, que la calidad de lo que nosotros hacíamos en esa época no es ni cerca de lo que pueden hacer ahora los muchachos. Y por eso yo digo que realmente yo creo que he empezado. O sea, hay mucha gente... O sea, no estoy diciendo que... Porque realmente no es un camino fácil. Ese es también otro consejo que... y si mi historia de mis inicios sirve de algo, es para también demostrar de que tú te vas a llevar muchas decepciones y muchos sustos y mucha inseguridad, de muchas cosas que realmente con las que uno no cuenta en el camino. Entonces, yo pienso que mientras más rápido tú comiences... más temprano aprendes. Más temprano aprendes y eso yo creo que aplica para cualquier emprendimiento. O sea, yo creo que, por ejemplo, si tú vas a lanzar, por ejemplo, una aplicación, para darte un ejemplo, una aplicación de celular, y si tú te pasas meses, no, que ahora le tengo que arreglar este bug que tiene, este feature que tiene aquí, para eso que están los updates. O sea, y tu pasado o lo que tú estás haciendo ahora no es indicador de lo que tú vas a hacer mañana. Entonces, tú te puedes ir también updating. O sea, y yo creo que para mí es más interesante, yo como espectador, si yo estoy siguiendo el trabajo de un cineasta o de un artista, para mí también es muy interesante ver su crecimiento. O sea, yo no me enfocaría en hacer la cosa perfecta. Que tu primera película sea perfecta. Yo creo que es muy... Para no decirte imposible, porque hay primeras películas que tú dices que de verdad eso fue una primera película, pero eso no es el caso. O sea, yo creo que... Pero son la minoría, porque por eso llaman la atención. Exactamente. El mismo Tarantino. La mayoría de la gente cree que su primera película fue Reservoir Dogs, pero la primera película de Tarantino, ni él la menciona. No, pero él tuvo que hacerla. Claro. Él tuvo que hacerla para poder llegar a esa película. Entonces, ¿qué te enseña eso también? Que no hay un éxito de la noche a la mañana.
muchas de esas personas que tú ves hoy en día, que de repente están ahora dirigiendo una película de Marvel, o están, por ejemplo, haciendo películas, vamos a decir, ya en el mundo independiente, haciendo películas, por ejemplo, para A24, o para una de esas grandes distribuidoras, productoras indie. Ujú. Si tú te fijas, la mayoría de la gente, la mayoría de esas personas tienen años, décadas, inclusive, guayando la yuca. Incluso muchos de esos debuts directoriales que uno ve ahí, no son personas que acaban de agarrar una cámara o que acaban de entrar a un set Ujú. A veces hasta estaban trabajando en otros formatos o que le o en otros informaron. roles. Por Exacto, en ejemplo, otros un roles. caso bastante actual, por ejemplo, Olivia Wilde. Claro. Olivia Wilde la estoy viendo yo desde que estaba en el colegio cuando salí en DOC. Ajá. Se ha dado tremenda directora, pero ella tiene años En un set. en un set, en una industria. Y ella misma lo dijo en una entrevista, alejado de todo el drama que está pasando con Don't Worry Darling. Ella dijo que ella ha aprendido de mucho de las películas malas en las cuales ella ha participado, así como de las películas buenas, de qué hacer y qué no sé. Y Ujú. eso son lo que le dio la herramienta de ella de hacer Booksmart y de hacer Don't Worry Darling. Es que es el mismo caso también que la que se casó con Noah Baumbach, Sí, la con de Lady Bird. Greta Gerwig. Exacto, que así mismo comenzó siendo actriz y su primera película fue un boom. Exactamente. Entonces, ¿qué te enseña eso? Que hay que involucrarse lo antes posible. O sea, ese es como el takeaway que yo le saco a eso. Que uno tiene que empezar a involucrarse. O sea, Ujú. el que quiere meterse a eso, quiere hacer su primera película, no puede tener un rol pasivo. Tiene Claro. que por diestra y siniestra buscar la forma de colaborar, de hacer cosas, y de poquito a poquito. Mantenerse Y activo. mantenerse activo y de verdad que el perfeccionismo es un enemigo. O sea, uno lo que tiene que hacerse es amigo del proceso y amigo de la perseverancia y de Ujú. los aprendizajes. Y son cosas que yo también lo digo para afirmármelo a mí Para mismo. recordarte. Porque obviamente cuando a ti te dan un feedback que no te gusta o que no era lo que te esperaba, obviamente uno se siente mal, uno está sequilla. Ujú. Pero es saber reconocer de dónde viene. Y es saber Claro. reconocer que ¿Cómo eso mejora tu historia o mejora tu y proyecto? cómo eso te mejora a futuro. Porque también a mí, personalmente, lo que más me frustraba es cuando me da, o lo que menos me gusta de cuando me dan feedback es cuando me lo dan cuando ya está hecho. Ah, no, Porque yo, claro, pero eso es porque como yo una quiero, maldad. porque de verdad yo siento ahí como de una vez la necesidad de, no, tengo que arreglarlo, tengo que ir o sea, como que a mí me gusta que me lo den cuando lo estoy haciendo. O Claro, sea, es lo lógico, cuando uno puede hacer algo al respecto. cuando uno puede hacer algo al respecto, pero cuando tú no puedes hacer algo al respecto, es para aplicarlo para el próximo. Y Claro. entonces lo que tú tienes que hacer es procurar que puedas hacer el próximo. Y yo creo que eso es lo que mantiene a uno como creativo, como creador. También es de las cosas, yo creo que eso es parte no del masoquismo del artista o del cineasta, pero es como parte de la motivación, como que, no, yo tengo que superar lo que hicimos en lo anterior, o yo tengo que ahora retarme de otra forma, o tengo que como buscar otra manera de hacer las cosas. De mejorar. Ujú. Por otro lado, Héctor, yo sé, o sea, el cine siempre sirve de inspiración Ujú. para el mismo cine, pero tú tienes como otras artes que inspiran el trabajo que tú haces. Totalmente. Y te voy a dar un cuento de uno de mis mentores, Juan Carlos. Cuando yo conocí a Juan Carlos, yo siempre cuando teníamos sesiones creativas, yo llegaba con referencia de otras películas. Como que, mira, en la película de Guy Ritchie hicieron esto. Ujú. O en Shaun of the Dead está este zoom. Ujú. Y era siempre como que trata de encontrar la raíz. O sea, como que me echaba boche. Pero básicamente la lección era como, trata de encontrar la raíz y más que buscar una referencia, o sea, de explicar qué tú quieres comunicar y ahí lo construimos. Con lenguaje, que es lo que cómo que lo Ujú. vamos a hacer. Pero, realmente, yo creo que de esa experiencia y de buscar cómo comunicar y de buscar cómo, vamos a decir, ayudas visuales, una de las cosas que yo encontré que más bueno, y también producto de que hice un documental de la pintura. Ujú. O sea, una de las cosas que más me ayudan a la hora
de yo querer referenciar o yo querer inspirarme, es básicamente la pintura y la fotografía. O sea, yo saco mucho... Y esto sobre todo, por ejemplo, con mi trabajo en mi última película, que fue con Sebastián Cabrera, lo hicimos muchísimo. Que nosotros buscamos, por ejemplo... Te lo voy a decir porque son cosas que no salieron en la película. Ok. Pero había una versión que había un montón de... Como un naufragio de Imagen que había un montón de cadáveres. Entonces nosotros buscamos, nos acordamos que, por ejemplo, pintores, por ejemplo, como Delacroix, tienen como Sí, como... cuadros de naufragio europeo, Ajá. africano, que tienen como todos estos cuerpos posicionados. Y nosotros lo buscamos de inspiración para, vamos a decir, para la puesta en escena. Claro. Y para el encuadre. Y ver como que, ok, vamos a hacer... Porque realmente, lo, algo también que es importante, lo que es clásico por algo. Perdura. 100%. Perdura en el tiempo. Entonces, realmente, eh, de ahí es una fuente de inspiración muy fuerte, por lo menos a nivel de armar, Visual. exacto, un marco visual de una película. Realmente yo las películas las pienso mucho en términos de música también. O sea, siempre hay como una música específica que yo estaba oyendo en ese momento, que si yo tuviera el presupuesto del mundo para yo poner Pondría licencia, esa. pondría esas canciones. Realmente eso es algo donde yo me inspiro mucho. Eh, si ustedes se fijan, casi todas mis películas también son fuera de la ciudad. A mí me inspira mucho la naturaleza. Ujú. Me inspira mucho, sobre todo, pero no cualquier naturaleza, a mí me inspira mucho el desierto y me inspira lo árido. A mí me encanta lo que es para películas. Ajá, ajá. No para yo vacacionar, pero Sí, para yo te películas. entiendo, yo te A mí me entiendo. encanta lo que un pantano, un manglar. Yo soy así con el campo, pero es lo mismo, no es para vacacionar. O sea, como que me gusta mucho por ejemplo, por ejemplo, uno de mis pintores dominicanos favoritos es García Cordero, que él pinta muchos paisajes áridos de Montecristi. Él pinta los manglares. Y eso, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encantan, por lo menos a nivel cinematográfico. Ujú. El western es uno de mis géneros favoritos. Ah, claro, ya todo Y, tiene y sentido. todas mis películas tienen algo de western, hasta los documentales. Lo que hay que saber que buscar o sentarte conmigo a verla y yo O cómo decirte, mira. integrarlo. Pero todo. Incluso yo digo que Malpaso es una especie de western informal. O sea, aunque yo no la llamo un western y nadie la llama un western, Ujú. pero las referencias ahí claramente fueron los spaghetti western, sobre todo con el personaje de Vicente Santos y con el personaje del abuelo. Para que tú veas, O como que sea, uno no pero lo son pensaría. cosas que uno, por ejemplo, y obviamente mucha fotografía en blanco y negro. Ujú. Yo creo que uno se inspira de todo. Ahora mismo yo estoy en un punto donde yo estoy tratando también como de, de ser más también como, de ser un poco más como introspectivo, en el sentido Ok. de que me estoy dando cuenta también, porque tengo desde el 2020 que no hago una ficción, pero para mis próximos proyectos estoy tratando de ver qué elementos también de lo que yo he vivido en- de mi infancia hasta hoy en día, hacerme más consciente de eso, porque yo creo que también es una búsqueda también Y eso es como más difícil, yo encuentro. Es más yo fácil ver historias hacia afuera que dentro de uno mismo. Por lo y, menos para mí, no sé. y realmente, o sea, yo siento que yo he pasado, todos hemos pasado desde lo que pasó en el 2020 hasta ahora, o sea, una montaña rusa de cosas que han Ajá. sucedido. Y eso fue lo que me hizo consciente de eso. El tema de que cuántas cosas yo he vivido en un lapso de 2 años. O Ujú. sea, sobrevivimos una pandemia, a un aislamiento. Ujú. A nivel personal, me casé, me mudé, voy a ser papá. Un O sea, cambio como que radical, ahí claro. también estoy, o sea, viendo también este nacimiento que viene, también tuve pérdidas a nivel familiar. Entonces, como que son cosas que de alguna manera u otra, en todo lo que uno hace, se imprime. Ujú. Pero muchas veces es de manera inconsciente. Y yo creo que yo estoy tratando de ser un poquito más fiel a mi vida y a las cosas que con las cuales me ha tocado vivir. Ujú, ujú. O sea, que de alguna manera, aunque ustedes vean de mí
para decir un ejemplo, una película sobre el chocolate, Ajá. algo personal. Algo tiene de le ti. quiero meter. Claro, Sí. 100%. Pues nada, mil gracias, Héctor, por venir hoy y compartir con nosotros todas tus experiencias, principalmente muy honestas, porque yo creo que mucha gente no se imagina como que todo lo que pasa en esa primera película, las decepciones que uno se lleva, eso de que tú tienes contabilizadas las 50 cartas de rechazo. Y nada, cuéntanos, di tus redes para que la gente te pueda seguir. Claro, yo tengo... Realmente nomás tengo una red. Ok. Y es Instagram. Ah, no, pero esa es la que más la gente me Y esa es Héctor Man. Como si fuera Superman. Ok. Pues nada, pueden seguirnos en las redes como Viviendo el Cuento Pod. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias. Bye.